Empezamos con... Estamos en Al Pie de la Letra, programa del canal de televisión de la Universidad de Cartagena. Bueno, hay una excelente noticia. Hay dos producciones de la Universidad de Cartagena que han sido nominadas al Premio India Catalina en el año 2014 en el Festival Internacional de Cine de Cartagena. Esas dos producciones son Cartagena, Piel de Cimarrones y Dale Rec. Estamos con Cecilia Caballero. Cecilia Caballero es la directora del canal de televisión de la Universidad de Cartagena. Bienvenida, Cecilia, y cuéntanos un poco qué fue lo más difícil de grabar 6 cortometrajes que abarcaran 500 años de historia sobre los afrodescendientes. Muy buenas tardes, Gustavo, muchísimas gracias. Primero que todo, pues para el canal de la Universidad de Cartagena es un honor nuevamente estar en ese cuadro de nominados. Es por tercer año consecutivo que lo logramos, demostrando que con la televisión universitaria sí podemos exponer muy buenos contenidos. Y lo complicado, digamos, de la serie fue un poquito ponernos de acuerdo y lograr el equilibrio de cómo poder recrear todos esos momentos históricos y cómo contar una historia diferente a la que como cartageneros nacidos todos nos contaron en el colegio, ¿no? Porque digamos que el reto de Cartagena Piel de Cimarrones fue contar en poco tiempo, didácticamente, con palabras sencillas, qué pasó desde el momento en que llegaron los negros africanos al puerto cartagenero hasta estos días. Muy bien. ¿Qué relación tuvo el historiador Alfonso Múnera en la filosofía y en la coherencia general de los 6 cortometrajes? Tuvo toda la relación. De hecho, el profesor Múnera fue el gestor es el gestor de este gran proyecto. Él es un convencido de que una imagen vale más que 1000 palabras. Y es un enamorado de Cartagena, un enamorado de la historia también cartagenera, y es una autoridad en lo que de africanía se habla, ¿no? Entonces, la idea de él fue precisamente que utilizáramos este escenario cartagenero, donde nadie, ningún otro documentalista ha llegado a contar la historia, y que nosotros mismos como cartageneros la contáramos, ¿no? Entonces fue de la mano del doctor Múnera, que es el garante de contenidos de este proyecto, y es algo muy importante porque aparte llamó a muchos especialistas internacionales que hablaron del tema. De la mano de él estamos entregando este proyecto. Obviamente que no hubiese sido posible sin el talento y la producción de todo el canal, donde tenemos realizadores de muy buena experiencia y de amplia factura para poder tener una serie que yo digo que ya rebasa un poquito la categoría, pues, de lo universitario, en el sentido de que no está hecha con las uñas, y sí le apuesta mucho a contenidos de alta factura, en Full HD, etcétera. Entre la escritura del guión y ya el trabajo de campo, la edición final, ¿cuánto tiempo transcurrieron? Digamos que el tiempo que más se tomó esta serie, fue hacer 6 documentales en uno. No es lo mismo hacer un documental que hacer 6. El tiempo que más se demoró fue precisamente esa parte de preproducción, esa adaptación de toda la historia, la parte administrativa, de asignación de presupuestos y de cosas para que todo se haga con rigor de ley. Eso fue lo que más se demoró. Digamos que fue entre finales del año 2012 e inicios del 2013 que arrancó como tal la producción y la postproducción. Si contamos, podemos tener unos 5 meses de trabajo en forma de este producto. Digamos, tuvieron invitados internacionales, gracias a que el historiador Alfonso Múnera es el artífice del Instituto Internacional de Estudios del Caribe y del seminario que convoca personalidades del mundo europeo, del mundo africano, del mundo americano, pero que hacen énfasis en los estudios del Caribe. ¿Quiénes podríamos nombrar en esta producción de los invitados? Bueno, esa parte de contenidos se manejaron con invitados internacionales. Tenemos un historiador muy importante, Frank Moya Pons,
precisamente República Dominicana, que nos va a entregar un dato buenísimo, que por ejemplo, por él sabemos que a América llegaron 50 esclavos. Fueron los primeros que pusieron el pie en República Dominicana, ¿no? Y también tenemos otras personalidades cubanas y también de Estados Unidos que nos visitaron en esa producción. Pero yo quiero que en esta oportunidad, Gustavo, darle como más la oportunidad de que el equipo de producción también nos cuente un poquito la experiencia, porque estuvimos en Palenque, estuvimos visitando varios lugares para poder, digamos que disfrutar y aprovechar al máximo los parajes que nos daban estos temas. O sea, por ejemplo, Jorge Giraldo es uno de los realizadores de los documentales. Los documentales contaron con la cabeza con 2 realizadores como tal. Está Emiro Méndez y Jorge Giraldo, que tienen una historia en el canal de la Universidad de Cartagena, precisamente una historia de reconocimientos, precisamente en estos proyectos especiales donde imprimen, digamos que la factura, y son especialistas en captar esa imagen y volverla más contenido, ¿no? Entonces, Jorge es una persona que que colaboró y que estuvo al frente de por lo menos 3 capítulos de esta serie. Jorge, cuéntanos la experiencia de ir a Palenque y de recuperar la historia de Bencos Biojó, ese ambiente de cómo estos africanos se escapan de los españoles y construyen un sitio de libertad como es el Palenque de San Basilio. ¿Y qué experiencias tuvieron allá en la población, en el ambiente humano, en el ambiente natural? Pues primero fue un viaje, no solamente al momento de realizar viajes, sino el documental, sino también un viaje personal. Es como reencontrarse también con esas raíces africanas que a veces dejamos atrás y que nos hemos creído la carreta de que somos españoles, blancos, y cuando vamos a Palenque es reencontrarse con todo ese acervo cultural del africano, o sea, y es transformar el Palenque actual en el Palenque que era hace muchos siglos. O sea, y lo importante que pienso que hay que rescatar de la serie es situándonos en lo que decía Salvador Allende, que ser joven y no ser revolucionario es ser doblemente contradictorio. Y la serie precisamente es eso, es revolucionaria. Trata precisamente de atacar los cimientos de lo que nos han contado durante mucho tiempo. Cuando usted habla de la palabra revolucionario, se aplica también a esa revolución de lo estético, digamos, de un enfoque innovador que pueda despertar un dato importante de la historia de hace 500 años. Así es, así es. La imagen cumple un papel importantísimo, o sea, la imagen se vuelve un vehículo de comunicación en el cual no solamente está el texto escrito, sino también lo visual, porque hay emociones que no son fácilmente transmitibles por lo denso que puede llegar a ser el texto, pero ahí es cuando entra la estética de la imagen, el papel del vehículo que facilita comunicar toda esa historia que no ha sido contada hasta ahora. Por ejemplo, ese camino de 5 kilómetros entre la carretera que da a Palenque, que es el camino que emprendieron los cimarrones para fundar este primer pueblo libre en América. ¿Qué paisajes captaron ustedes o qué paisaje les permitió recrear esa historia? Pues más que todo era el Palenque sumergido en la selva, así, sumergido en los montes, por allá así, en lo más recóndito de las montañas de los Montes de María. Pero dato curioso es que ahora está la civilización, está el asfalto. Entonces nos tocó irnos, no precisamente en esa instancia, en la entrada de Palenque, sino irnos más allá de Palenque, más atrás. Trascender y montar las escenas correteando unas gallinas con la cámara, viendo al compañero Emiro corriendo detrás de un amigo africano también. Qué bueno. Y está el arroyo también, hicieron escenas en el arroyo donde todo el pueblo se convoca, las mujeres lavan su ropa a manducazo limpio. Sí, como dato curioso, mientras en otros lugares el sitio de congregaciones, de reuniones es la plaza, en Palenque es el río. O sea, y el río tiene sus espacios también, están los espacios privados y los espacios públicos que se dan de la vereda del río. Y sí, o sea, lo más bello fue retratar cómo los palenqueros se reunían y disfrutaban compartiendo sus anécdotas ahí en el río. ¿Hubo alguna escenificación del lumbalú, de los ritos funerarios?
Pues sí lo hubo, pero no nos quedamos solamente en el Umbalú, Exacto. porque el Caribe no solamente, y la resistencia no solamente se vio en Palenque, también hubieron otros escenarios de resistencia al discurso de dominación española. Se representa en la música, incluso en la herencia que tenemos ahora en nuestra música, en la champeta, o cómo también se mezclaba la champeta con el reggae y cómo estaban todos estos vehículos musicales del discurso presentes en el mercado. A mí lo que más me gustó de Palenque, no solo de Palenque, sino de la serie, fue poder rodar en el mercado, por la riqueza en los colores y en la gastronomía. O sea, ahí está viva todavía la gastronomía tradicional de Cartagena. Sí, de hecho, en la serie es muy rica, precisamente en el capítulo de cultura, que es uno de los que él estuvo dirigiendo y es el que más le gusta, ¿no? Obviamente. Y en el capítulo de cultura tuvimos la oportunidad de resaltar la música, la danza y la gastronomía. Y sí, los colores y las texturas que da el mercado son excelentes. Aparte, el nivel fotográfico de la imagen es tan exquisito que podemos ver unas yucas humeantes, ¿no? Muy deliciosas, o sea que solamente al verlas nos provoca. Entonces, en esos aspectos, en esos pequeños aspectos, es que se pudo capturar esa revolución precisamente que planteaba Jorge, y que también de alguna forma la quisimos complementar presentando graficaciones, animaciones e ilustraciones, que por ejemplo fue un equipo compacto. Tuvimos que acudir, por ejemplo, al ilustrador de la Universidad de Cartagena, Jorge Barrios, por ejemplo, también estuvo participando en este proyecto, José Domingo Otero, con la animación y la graficación, y sí llamamos externo pues una persona que nos apoyara en este equipo, porque era bastante, ¿no? ¿Qué sucedía? Que queríamos poder representar un poco en el primer capítulo, por lo menos la travesía, ¿no? De poder recrear esas historias tan terribles de cómo en medio del océano y en medio del Atlántico se murieron miles y miles y miles de esclavos. ¿Cómo lo hacíamos? No podíamos irnos a un barco mar abierto para hacerlo. Tuvimos que recrearlos como con ilustraciones, con graficación y animación, y precisamente digamos que esa mixtura estuvo a cargo de un equipo bastante interesante que se logró complementar, y los resultados los estamos viendo ahorita en la serie. José Domingo Otero, quien hace rato pues pertenece al canal de televisión y brinda todo su conocimiento en los procesos audiovisuales, estuvo a cargo precisamente de ese equipo. José Domingo Otero, bienvenido a este diálogo sobre esta serie Cartagena, Pieles y Marrones. Bueno, sabemos que ha sido importante tu participación para graficar códigos culturales de esa historia no tan conocida de la Cartagena de hace 500 años. Por ejemplo, el de las mujeres africanas que tenían un mapa de ruta en el cuero cabelludo. El tambor como un código, sería como una especie de correo electrónico de la época para comunicarse con sus dioses, pero al mismo tiempo para comunicarse con sus familiares que habían, digamos, los familiares que quedaron en la lejanía, en África, y que ellos fueron arrancados a la brava para trabajar en América, digamos, esclavizados. ¿Cómo fue este proceso de graficar estos códigos culturales? Bueno, básicamente fue una investigación que se hizo con los compañeros, con los historiadores. Nos basamos mucho también en gráficos, o sea, ilustraciones de la época. Pues nos tocó también ver algunas películas como La Quemada, que se produjo acá en Cartagena, y eso nos sirvió de base para sacar adelante este proyecto, que la verdad nos ha dado muchas satisfacciones y hacer unas propuestas diferentes a lo que siempre se está mostrando. Entonces quisimos recrear de esta manera. De hecho, con ese dato que hablas, Gustavo, de los peinados, precisamente tuvimos un problema. Y es que, bueno, el doctor Munera de alguna forma
agenciaba, ¿no?, todos los datos que se consignaban en los proyectos. Entonces, o sea, es que no hay rigor teórico ni comprobación de que verdaderamente los peinados de las mujeres africanas en ese tiempo condujeran hacia algo. O sea, a quién a esa investigación, quién la hizo, cómo la comprobamos, ¿verdad? Y eso también fue un tema de debate corto en el proceso de construcción de la serie. Y finalmente la conclusión es una tradición oral que ha venido a lo largo, pues, de varios siglos, generación tras generación, y también pues había que respetarla, pero había que especificar, eso sí, que era una tradición. Y eso fueron algunas de las cosas, por lo menos a todo el equipo de animadores les tocó investigar, porque en el primer momento, que es Orígenes, ellos van a retratar esa plaza que ahora, donde estamos viendo la alcaldía, esa torre de reloj no estaba. Entonces era bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo la dibujamos? ¿Cómo le damos vida? Tenemos que saber qué era lo que estaba construido para esa época y qué no, ¿no? Entonces, y eso por lo general no se encuentra en un solo libro de historia, hay que hacer un barrido y hay que hacer constantes entrevistas para poder levantar el testimonio más fiel a la realidad. No digo que no se hayan presentado errores, pero la idea era poder minimizarlos. Y precisamente de esos contenidos, por ejemplo, por allí pues hay varios guionistas. Yo también fui guionista de la serie, estuve a cargo del capítulo de cimarronaje, por ejemplo, y otro que finalmente pues no salió, que fue un proceso de manumisión, que fue todos los momentos que tuvieron que pasar las mujeres precisamente para poder buscar la libertad, ¿no? Pero por ejemplo Eduardo García, Luis Mestra estuvieron al frente precisamente de algunos contenidos, y nos pueden contar también un poquito más de eso. Maravilloso. Bueno, ¿qué significa para Cecilia Caballero y todo el equipo ser nominado a un premio India Catalina? Digamos que nosotros nunca nos acostumbramos, o sea, decir que por este año ser la tercera vez consecutiva que recibimos ese reconocimiento, no le vamos a decir que estamos acostumbrados. Para nosotros es un honor y nos place mucha alegría que nuestro trabajo sea reconocido, porque no lo hacemos con afán de reconocimiento, lo hacemos con afán de que se conozcan historias, de poder divulgar muchísimas tesis, hipótesis que están en el aire y que nadie se ha tomado el trabajo de divulgar o hacer audiovisual, ¿verdad? Entonces no nos hemos acostumbrado para nada a estas nominaciones. Esperamos la India, el año pasado no las ganamos, pero este año también la esperamos con los brazos abiertos, porque de alguna forma eso sirve para incentivar sobre todo al público estudiantil, al estudiante, no solamente UDCista, al estudiante de la ciudad y del país, de que pueden ser reales las narraciones audiovisuales. Muy bien. Cecilia, ¿cómo has podido ver la producción de la televisión universitaria del Caribe? Para no hablar de todo el país, por lo menos, ¿cómo el Caribe empieza a competir en producciones de gran contenido como el que ustedes acaban de presentar, o que ha permitido ser nominado a este premio India Catalina? Bueno, la televisión universitaria del Caribe es muy incipiente, ¿verdad? Estamos desarrollándonos. De hecho, en el Caribe solamente hay 2 canales universitarios, que está el canal de la Universidad de Cartagena y está el canal de la Universidad Autónoma en Barranquilla, ¿verdad? Digamos que esa televisión de corte universitario, de alguna forma, nacionalmente, ahorita viene a tomar bastante empuje con la nueva cara que tiene precisamente Señal Colombia, ¿verdad? De alguna forma esos contenidos le han demostrado al país, y contenidos que se consiguen precisamente en la televisión universitaria, que se puede hacer, que se puede divulgar conocimiento y que se puede educar entretenidamente. Entonces, en ese sentido, esperamos contar, digamos, con el apoyo del Estado para que estos canales universitarios puedan continuar en su labor.
y que haya una financiación, digamos que mucho más firme a estos proyectos que pretenden precisamente educar entreteniendo. Es importante, Cecilia, digamos, de qué manera ustedes interactúan con la televisión universitaria del país. Hay una asociación de canales universitarios, somos pocos, somos 8 en el país. Tenemos una alianza para intercambio de contenidos. Entonces los contenidos que vemos en el canal de la Universidad del Valle los tenemos también acá, y por lo general estamos procurando intercambiar todas esas narraciones audiovisuales que son muy locales y que son muy regionales, pero que siempre se aplican, son temáticas siempre que se identifican en todas las regiones. Entonces tenemos esa asociación, lo que queremos es fortalecer precisamente ese tipo de contenidos, y todos estamos a la espera de las nuevas directivas de la Autoridad Nacional de Televisión, que es de alguna forma la que rige, digamos, que el futuro de la televisión universitaria del país. Muy bien. Seguimos ahora con Luis Mestra, ¿verdad? Luis Mestra. Hacemos una pausa y continuamos. No poder comunicar las acciones, las obras, los proyectos que han realizado es casi lo mismo que decir que no se hicieron. La comunicación pública es una de las herramientas fundamentales que debe tener un buen gobierno y un buen equipo de funcionarios.
Estamos en Al Pie de la Letra, continuamos ahora con Luis Mestra, historiador, quien formó parte del equipo de contenidos de Cartagena, Piel de Cimarrones, que como ustedes saben es una serie de 6 documentales que han sido nominados al Premio India Catalina año 2014. Bienvenido Luis Mestra, yo quisiera que nos contaras cómo fue la experiencia de recrear los aspectos de la cultura o de la historia en 500 años en esta serie. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido una experiencia interesante. Normalmente los historiadores, cuando nos vinculamos a este tipo de proyectos en los que hay medios audiovisuales de por medio, es complicado contar el cuento. Primero porque estamos acostumbrados a manejar un discurso un poco más complejo, y porque normalmente manejamos más que todo el tema de textos, la investigación. Volver eso televisivo yo creo que es el arte de los comunicadores, de los productores, y yo creo que el canal de televisión allí pues se abona muchos puntos, y creo que por esas razones que estamos nominados a los India Catalina. La experiencia fue maravillosa, fue interesante volver otra vez a retomar esos textos que hablan acerca de la presencia afrocolombiana aquí en el Caribe específicamente, de empezar a indagar entre líneas, porque el tema de lo afro, a pesar de que es un tema que se maneja en los discursos actuales, es complicado rastrearlo a veces en los documentos para hacer una investigación de este tipo. Entonces hay que leer entre líneas en medio de todos los documentos económicos que hablan de cuántos esclavos llegaron a determinadas zonas del Caribe o a determinadas zonas de aquí de Sudamérica, porque se tratan como cosas, como objetos, o como una cifra más como personas. Entonces empezar también a leer los autos de fe, empezar a leer un poco acerca de cómo se empezaba a ver entre líneas, entre el discurso del obispo, entre el discurso del gran político de la época, la presencia del esclavo africano. Creo que la experiencia ha sido interesante, y como te comenté anteriormente, el hecho de que se pueda volver audiovisual, se pueda volver un poco más sencillo el discurso para que lo entienda todo el mundo, es el gran aporte que hace este trabajo Cartagena, Piel de Cimarrones, a la ciudad y a Colombia. Sobre todo que hay un aspecto que es el intangible, lo que el documento no alcanza, digamos, la parte emocional del africano que llega y queda esclavizado en Cartagena, y su mundo interior, toda esa tensión cultural de desarraigo en una ciudad donde lo han llevado a la fuerza a construir una ciudad para el Imperio Español. ¿Cuál fue la experiencia más, digamos, relevante a nivel personal de este trabajo que ha recibido esta nominación? Bueno, yo me integré al trabajo acerca del mes de mayo del año 2012, me hicieron la convocatoria. Me sentí realmente muy halagado de hacer parte de un proyecto de estas características, trabajar con el profesor Alfonso Múnera, que además fue mi profesor mientras estudiaba en la Universidad de Cartagena, y creo que es un referente importantísimo para todos aquellos que iniciamos en ese camino. Descubrir dentro de todo ese discurso, esa investigación, historias tan duras como el hecho del transporte de los esclavos hacia acá, que no fue una experiencia agradable. Yo creo que aquellos que han tenido la oportunidad de ver la película Amistad, tal vez pueden ver un porcentaje muy mínimo de lo que tal vez ocurrió en realidad con esas familias que fueron raptadas, sacadas de su territorio para ser traídos a una zona que no conocían. La experiencia de conocer en el capítulo Mujeres el significado de los peinados, a mí me pareció maravilloso. Como historiador, descubrir eso, que tal vez no te lo enseña un libro de un investigador importante a nivel historiográfico, y descubrirlo en la oralidad, en el propio palenque, que te diga, mira, es que cada trenza, cada bolita que tú ves en mi cabello significa algo, y en épocas, muchos años antes, significaba el camino de la libertad de muchas personas o muchos esclavos que llegaron acá en contra de su voluntad. Entonces, a nivel personal, fue importante porque uno estudia esa carrera, pero tiene que saber de todo un poco, pero cuando ya te tienes que meter en temas específicos y conocer un poco más acerca de tu antecedente africano, resulta maravilloso conocer esos detalles que no te cuenta por lo general un libro de historia. Sobre todo que la tradición oral que forma parte, complementa el documento histórico de cómo esos peinados podían ser realmente un código cifrado, una ruta de libertad, que en este presente es válido en la estética y en el ancestro cultural. Digamos que además de Alfonso Múnera, que fue el iluminador, el que generó toda esta coherencia de 500 años en este trabajo audiovisual, en este documental,
¿Qué otros autores han sido importantes para descubrir estos datos ocultos de la historia? Bueno, Elizabeth Kuning es una mujer que de alguna manera también se ha dedicado al tema de explorar eso que no se ha contado de las poblaciones africanas. Ella en muchas oportunidades ha estado aquí presente en la ciudad, incluso integró el cuerpo docente de la Universidad de Cartagena en algún momento, y ella le ha aportado mucho al tema del Gran Caribe y específicamente de nuestro Caribe. Creo que ella es una de las autores a los que nosotros recurrimos con mucha frecuencia y para ese trabajo no fue la excepción. También hay muchos autores internacionales. La cuestión es que aquí en Cartagena, a pesar de que el tema afro es importante, las investigaciones a veces tienen líneas muy específicas y el tema de la afrodescendencia no es un elemento que se tome, o sea, como algo de tratar con profundidad. Creo que eso es un llamado también para las nuevas generaciones de historiadores, que por el hecho de que tal vez no exista un tutor en la universidad o en el alma mater donde te estés formando, no significa que tienes que descuidar temas tan fundamentales dentro de la identidad como el elemento afro. Alfonso Munera es un gran pilar para el tema del Caribe, pero también hay muchos autores que han intentado explorar desde sus propios territorios eso, y creo que en este caso yo solamente abonaría a Elizabeth Kuning, que es una excelente investigadora en este campo. Bueno, tenemos también a Eduardo García Martínez, que formó parte de este equipo de Cartagena Piel de Cimarrones. En los contenidos, me gustaría que él nos contara su experiencia personal en esta producción que ha sido nominada a los premios India Catalina. Bienvenido, Eduardo. Gracias, Gustavo. En realidad esto fue algo maravilloso lo que sucedió en la Universidad de Cartagena con la puesta en escena de todo esto que se denomina en esta obra Cartagena Piel de Cimarrones. Empezó como una propuesta, una especie de aventura que se esbozó allí y fue tomando cuerpo y todos los muchachos del canal de televisión de la Universidad de Cartagena se fueron animando, las personas que fueron convocadas para escribir los capítulos, entre ellos Luis, igualmente nos reuníamos, hablábamos y mirábamos. Finalmente a mí me correspondió hacer la corrección de estilo final, a tratar de unificar todos los textos, eso para que tuvieran una coherencia televisiva. Entonces el reto fue bastante significativo y lo hice con mucha voluntad, con mucho cariño, y se enfrentaron problemas. A veces los historiadores, por ejemplo, como Luis, tienen un lenguaje bastante denso, entonces bajarlo para la comprensión de la gente, del común, es un poco complicado, pero no, tampoco fue demasiado. Realmente el reto fue muy bonito y nos dimos a la tarea de trabajar en lo que en un principio se llamaba de otra manera, porque en un principio se trató de hacer, calificarlo o bautizarlo como la diáspora africana. Pero la diáspora africana ha estado recorriendo mundo hace mucho tiempo, se identifica con la diáspora africana muchas cosas. Entonces, finalmente se quería que toda la historia, todos los hilos de esta historia fueran llevados hasta Cartagena para finalmente preguntarnos, bueno, y todos estos siglos que hemos vivido, ¿a dónde nos conducen? ¿A dónde nos llevan? Y eso dio como resultado el último capítulo, que es la Cartagena actual. En dónde estamos, qué es Cartagena, qué son los cartageneros, qué es la ciudad, qué son las murallas, qué es la comunidad de Cartagena. Entonces fue un recorrido por la historia, por 5 siglos de historia, bastante interesante, y que en lo que corresponde a mí en los contenidos fue unificar todo eso y los conductores y darles un sentido unificado, ¿no? Además de hacer narrativo y hacer visual el documento histórico, o digamos, descifrar el código histórico, ¿qué otra complicación tuviste al hacer este trabajo de convertir verter en palabras, en imágenes, una historia de 5 siglos? Bueno, es que cada capítulo fue abordado por cada uno de los autores de una manera muy específica, y ahí estaba narrada la historia. Entonces había que meterse allá a mirar un poco si había complicaciones por la terminología que fuera muy de pronto académica, entonces bajarla un poquito. Pero
se logró hacerlo, se le dio ese hilo conductor unificado y finalmente yo pienso que el trabajo se logró estructurar muy bien. Pero es que no solamente desde los contenidos de la literatura, sino que ese trabajo maravilloso que hubo aquí en la universidad, con un personaje que no lo hemos tenido aquí, pero que hay que traerlo para que lo entrevistes también, que es un dibujante de la Universidad de Cartagena, extraordinario, Jorge, el apellido no recuerdo, pero es extraordinario. Entonces él hizo una cantidad de dibujos que luego José Domingo y los graficadores le dieron animación. Y eso es maravilloso, eso es mágico, eso es cine, bueno, es televisión, pero es la magia de la imagen, ¿no? Llevada a esto que nosotros logramos construir. Entonces, los retos fueron muchos, pero en lo particular, por ejemplo, a mí me tocó el capítulo de cultura. Entonces, el centro de mi operación o de mi trabajo se salió de un poco de la universidad para irme al Palacio de la Inquisición. ¿Por qué? ¿Por qué el Palacio de la Inquisición? Porque mi trabajo comenzaba con Fernando Camabuchi, un negro esclavizado de aquí que fue sorprendido por la Inquisición cuando hacía música. Y entonces él decía que volaba, que él estaba volando, que él volaba, y un coro responsorial decía que sí, que él volaba. Y cuando él estaba en eso, llegó la Inquisición y se lo llevó y lo azotó y le hizo todas las cosas que la Inquisición hizo en Cartagena. Entonces fue volver a introducirme en todos esos vericuetos de lo que fue la Inquisición en Cartagena, establecer cómo fue eso. Y dentro de toda la riqueza que tiene eso, también el horror más grande de lo que pasó en Cartagena con la Inquisición. No, finalmente yo creo que uno de los grandes apartes, ya lo mencionaba Eduardo, es el hecho de haber hecho visual un trabajo donde a veces es complicado conseguir imágenes. Para televisión hay que empezar en imágenes y en esta ocasión es muy complicado hablar de los orígenes cuando se tiene tan pocos elementos visuales para poder retratar eso. El historiador sencillamente cita a un autor, se cita un documento, lo pone a nota como nota al pie y ya. Pero para hacer televisión creo que se necesita magia y creo que eso fue lo que se logró aquí en el equipo de trabajo del canal. Maravilloso. Nos vamos a unos mensajes y regresamos con ese tema maravilloso de esta experiencia televisiva que ha merecido esta nominación con altos merecimientos, con altos méritos humanos, técnicos y artísticos. No poder comunicar las acciones, las obras, los proyectos que han realizado es casi lo mismo que decir que no se hicieron. La comunicación pública es una de las herramientas fundamentales que debe tener un buen gobierno y un buen equipo de funcionarios.
Estamos en Al Pie de la Letra, el programa del canal de televisión de la Universidad de Cartagena. De verdad que es un orgullo para Cartagena, para el Caribe, que un equipo de jóvenes hayan podido hacer un documental como Dale Rec, que ha sido nominado al Premio India Catalina 2014. Estamos ahora con Nelson Jiménez, con Patricia Agudelo y con Tiani Gamarra. Bienvenidos los tres a este espacio de Al Pie de la Letra. Queremos que Nelson Jiménez nos cuente cómo nació ese documental filmado en el año 2013, ¿verdad? 2013. Sí, a finales. Iniciamos en noviembre, la idea era pues contar esta experiencia que se tenía en el colegio de la vía perimetral con los niños, con Aura Gutiérrez, que fue nuestro contacto. Quisimos mostrar cómo ella a través de la música, a través de la enseñanza, estaba generando procesos de transformación a los niños. ¿Y cuál es la importancia de esa pieza audiovisual? Es que estamos mostrando principalmente la historia. Nos centramos en la historia. Es una historia muy fuerte que tiene contenidos, un material muy puro, que pues realizado con dispositivos móviles, no con la supercámara de televisión. Y lo que queríamos era mandar ese mensaje, llevar una buena historia a la televisión utilizando los dispositivos móviles que tenemos al alcance, como celulares, tablets, cámaras fotográficas. Qué bueno. Bueno, Aura Gutiérrez es una compositora, estudió música, creo que vive en Suiza, es una cartagenera que se ha sumergido en la investigación musical y estuvo el fin de año visitando a su familia, visitando a su abuelita, que cumplió 100 años. Ella, digamos, estuvo vinculada a la ciudad y compartiendo este conocimiento de su música, de los ancestros. ¿Cómo fue la experiencia de filmar en la comunidad y al mismo tiempo qué dificultades surgieron en el proceso de filmación? Bueno, el proceso fue muy interesante en cuanto logramos recapitular todas las experiencias que ella tenía de aprendizaje. Entonces, habían talleres por las tardes. Nosotros nos desplazábamos, salíamos de clase, nos podíamos organizar, no llevábamos un guión preparado porque la idea era ir a explorar al terreno donde íbamos a grabar para conocer la historia, para conocer esa realidad y adentrarnos. Y entonces la idea era pues partir de acá. Sí llevábamos unas ideas generales que nos íbamos a encontrar con un contexto social, algo marginal, algo periférico de la ciudad, marginado, de extrema pobreza, mucha dificultad, muchos problemas, pero también teníamos conciencia que nos íbamos a encontrar con un artista que estaba cambiando, digamos, el destino de esos niños, que estaba enseñándoles música, estaba enseñándoles arte. Y es una forma de que ellos aprendan y, pues, digamos, empeñen su tiempo libre en algo tan productivo como es la música. Entonces la idea era ir, y fuimos efectivamente, y compartimos esa experiencia con ellos, grabamos. De pronto un poco era que se sentían muy tímidos frente a unas cámaras. Es muy complicado que de pronto un niño, también por digamos, las implicaciones legales que eso conlleva, acceda a una entrevista, poder ser muy fluido ante una cámara, pero tienen una sinceridad totalmente muy magnífica. Recordamos el niño que nos decía, no, si yo estaría vendiendo pescado allá con mi papá en el mercado, pero simplemente estoy acá compartiendo porque quería aprender a tocar la flauta, porque quería aprender a cantar, porque me gusta la canción El Pescador. Entonces, ese tipo de experiencias significativas son las que nos marcan y son las que nos motivan. Y además que de pronto no tenían los grandes recursos que se cuentan para este tipo de talleres, pero era un trabajo voluntario que daba Aura, que daban los demás artistas que la acompañaban, y que pues nosotros lo que quisimos fue resaltar, más que el taller, la experiencia de los niños dentro de ese contexto educativo. Patricia Agudelo, además de esta experiencia conmovedora a nivel comunitario, de la respuesta humana de estos niños ante una profesora de música que les va a enseñar a tocar instrumentos y a socializar su experiencia musical, ¿qué otros episodios humanos te conmovieron? Bueno, la verdad, Dale Rec, pienso que fue una experiencia que nos llenó a todos mucho. Nos alimentamos mucho de lo que fue ir día a día allá, enfrentarnos con un colegio,
con unas personas y alimentarnos mucho de eso. La idea de ir y conocer un ambiente que era desconocido para nosotros. Yo por lo menos nunca había ido a Perimetral, no tenía idea de las vivencias que uno podría encontrar ahí, las historias de vida. Fue en realidad muy enriquecedor. Es paradójico, está hablando de una zona bien deprimente, bien deprimida social, económicamente y marginal, pero al mismo tiempo estos seres humanos les permitió, digamos, a través de este documental, mostrar el alma de esta comunidad, la riqueza interior de estos niños que participaron de este taller. Me gustaría que Tiani Gamarra nos contara también su impresión sobre su experiencia en este documental. Bueno, en realidad Dale Rec fue una experiencia muy enriquecedora. Nos conocimos como grupo, nosotros somos un grupo cultural de aquí de la Universidad de Cartagena, entonces fue una experiencia para integrarnos, para conocernos y durante el proceso de conocernos, pues también conocer a otras personas, conocer nuestra ciudad. Los niños cantan una canción durante el documental donde mencionan todos los barrios que hacen parte de la vía perimetral. Entonces es una manera como de conocer que además de ese sector que estamos acostumbrados a conocer, existe la María, pues existe la Candelaria, y ellos están encantados de saber que hacen parte de la ciudad. Entonces es un proceso muy interesante de conocer la ciudad, de conocernos como grupo y también conocer ese colegio que también cada año, por lo menos ya el proceso se llevaba haciendo 2 años con el año pasado, entonces ellos cada año se están reuniendo para hacer este proyecto. Y es muy interesante ver que hay una cantidad de niños dispuestos a formarse en la música. Bueno, y ahora a los 3, ¿qué les significa que los hayan nominado al premio India Catalina? No, total, es una alegría muy grande, es como el reconocimiento a una labor que veníamos haciendo y también como una motivación, pues un impulso a seguir trabajando, a apostarle a los proyectos audiovisuales y al trabajo en equipo. Muy bien. Y también fue una gran sorpresa. El primer trabajo que hacemos como tal, como todos somos estudiantes de tercer semestre, quinto semestre y séptimo semestre. No esperábamos que en un experimento, porque Dale Rec fue un experimento, saliera una nominación a los premios India Catalina. La verdad es que estamos muy felices y muy orgullosos de nosotros del trabajo que hicimos y felices, sorprendidos. Pues yo pienso que más que un reconocimiento a nosotros y a nuestra labor como periodistas, como realizadores audiovisuales, pienso que también es un reconocimiento al Caribe mismo, digamos, a todo eso que nos une como Caribe, la alegría de la música, la misma letra de las canciones, la sonrisa de los niños, el poder vivir en medio de la tragedia y en medio de la fiesta. Exacto. Nelson, de todas maneras una nominación es ya un compromiso. ¿Qué surge en la mente de ustedes a partir de esta nominación? ¿Qué otros proyectos surgen en la mente de ustedes para nuevas producciones audiovisuales? Pues hay muchas, ya estamos, mejor dicho, preparando el terreno, analizando un poco también, digamos, las posibilidades que vamos a tener de crear otras historias, de poder contar otras historias, de sumergirnos en un campo de trabajo con los mismos dispositivos, eso sí, mejorando y perfeccionando un poco la técnica, perfeccionando de pronto algunos detallitos que son muy significativos dentro de una historia audiovisual y pues así poder contar otra parte de, por ejemplo, de la ciudad de Cartagena a nivel cultural, a nivel histórico, a nivel social, a nivel económico y no quedarnos simplemente en un cliché, sino salir, romper esas barreras, mostrar nuestra visión joven y mostrar, digamos, cómo desde los dispositivos audiovisuales podemos contar una muy, pero muy buena historia soportada en eso, en la investigación periodística. La conclusión que yo llego al escucharlo a ustedes es: la verdadera pobreza es no atreverse a conocer la pobreza de Cartagena, porque la pobreza también entraña esa riqueza que ustedes han encontrado en estos testimonios humanos. Me gustaría que ustedes también me contaran qué proyectos empezaron a surgir luego de esta nominación, en el caso personal. Bueno, nuevos proyectos de seguir. Bueno, hay una idea de que más estudiantes se vinculen y que también la gente a partir de esto se dé cuenta de que podemos contar una historia a partir de unos elementos tan sencillos. Entonces también una invitación tanto personal para mí, para mis compañeros y los demás estudiantes de la universidad, que
que se animen por realizar este tipo de actividades, a los niños que vean que todas sus actividades también pueden ser de servicio para elaborar un material tan enriquecedor como lo fue Dale Rec y como fue el taller de música de la profesora Aura. Jóvenes, bueno, sí me gustaría escuchar también. Bueno, la idea de Dale Rec es que son historias vividas por estudiantes, contadas a través del ojo del estudiante. Entonces es como queremos seguir con Dale Rec, queremos tener otros episodios con Dale Rec y ya tenemos algunas ideas en mente, entonces la idea es seguir con Dale Rec. Jóvenes, quería saber si ustedes tienen un referente de algún grupo universitario que esté haciendo una labor similar o de pronto que ustedes puedan emular en el Caribe o en el resto del país. Grupos universitarios, yo pienso que tendríamos que articularnos con, digamos, hay muchos voluntarios, muchos estudiantes que se arriesgan a hacer trabajos voluntarios en los barrios. Hay estudiantes de trabajo, de historia, de comunicación social, que están trabajando en las fundaciones, que están trabajando en los barrios con la gente, en diferentes instituciones y organizaciones. Yo pienso que ahí es donde está, poder contar de pronto cómo desde la academia, desde el estudiante propio, se está aportando al mismo desarrollo del entorno del Caribe colombiano y ese es, digamos, lo central, ¿no? Mostrar nuestra experiencia como estudiante, mostrar lo que podemos hacer como estudiante y poder incluso llegar a mostrarle a todo nuestro público, a toda nuestra audiencia, lo que también hacemos como estudiantes mostrando esas experiencias. Bueno, ustedes han vuelto a ver el documental, lo volvieron a ver ya, digamos, ¿qué sensación, qué percepciones surgen al volver a mirar el trabajo ya culminado? Pues yo lo miro, yo lo he visto 1000 veces, no me canso de verlo. Siempre que lo veo me emociono, recuerdo todo lo que pasamos para conseguir lo que tenemos y obviamente lo que se mira también es que muchas cosas por corregir, muchas cosas por mejorar, pero sobre todo a mí me emociona mucho verlo. Yo cada vez que puedo lo veo y ando en mi mente con la canción que ellos cantan siempre. La verdad es que yo no me canso de ver Dale Rec. Bueno, pues yo siento esa satisfacción y también la invitación a seguir aprendiendo, a perfeccionar o en el camino ir perfeccionando, pues esto aporta mucho para nuestra profesión. Entonces, en la medida en que uno ve el trabajo realizado, también ve que puede seguir aprendiendo y que puede perfeccionar de él. Entonces, al ver Dale Rec, me invade una alegría, me dan ganas de buscar a los niños y abrazarlos y darles las gracias por estar allí y por servir de puente para este proyecto. Entonces, es como para seguir aprendiendo, para corregir los errores que se realizaron también, porque cada proceso tiene e implica unos errores. Entonces, ver lo que uno hace es también mirar la manera de corregir posibles errores. ¿Lo socializaron ustedes en la comunidad? Claro, venimos haciendo un proceso en las redes sociales. Tenemos una página en Facebook que se llama Grupo Tu TV, que así nos llamamos, y entonces ahí está un enlace que nos lleva a ver Dale Rec. Sería maravilloso ver la expresión de los niños viéndose ellos mismos. John Narváez, que fue otro que nos ayudó mucho en este proyecto, fue un gran puente. Él tiene pensado mostrarle a los niños Dale Rec, porque creo que todavía no lo han visto. Entonces yo me imagino que para ellos verse en una pantalla de televisión debe ser grandísimo. Muy bien. Muchas gracias a este grupo de estudiantes de la Universidad de Cartagena que han logrado este admirable trabajo que ha sido nominado al Premio India Catalina 2014. Gracias por estar en Al Pie de la Letra del canal de televisión de la Universidad de Cartagena. Muy bien.